Aquí lo tengo. Ok, Isaías 5:20, ¿qué dice Alberto? Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Muy bien, gracias. Dice aquí, pobres, dice, ¿verdad? Cuando dice, ay, es pobres, dice, de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno, malo. Sí, vamos a quedarnos con esa idea por ahí en mente. Como vieron por ahí en el anuncio y como están viendo aquí en pantalla, el título de nuestra reflexión de esta tarde es postmodernismo. No sé si alguna vez han escuchado esa palabra, algunos de ustedes, o tienen idea de qué se trata o de qué significa postmodernismo. Bueno, si vamos así por el significado etimológico, ¿verdad? De la palabra es lo que viene después de que del, del modernismo, ¿verdad? Eso es lo que literalmente nos dice, ¿no? Pero vamos a estudiar un poquito todo lo que engloba esta palabra y cómo nos afecta a cada uno de nosotros, ¿no? Incluso eh, en nuestra vida espiritual, ¿sí? Vamos a analizar todo esto enseguida. Y bueno, para poder entender, ¿sí?, lo que es el postmodernismo, tenemos que entender primero un montón de conceptos, ¿no? O muchas cosas antes de entender lo que es el postmodernismo o la postmodernidad. Bueno, primero, bueno, hay que tener claro lo que quiere decir esta palabra, que también hace poquito por aquí la hemos mencionado, la estudiamos en una ocasión, no sé si se acuerdan, la palabra cosmovisión. ¿Alguien se acuerda lo que significa esta palabra, cosmovisión? La forma en que percibimos. Visión del cielo. Okay. O interpretamos. Ok, visión del cielo. Por ahí va la idea. Por aquí nos comentaba Dani también que la visión, perdón, la forma en la que interpretamos nuestro entorno. Por ahí va el asunto. Bueno, la palabra cosmo quiere decir mundo, ¿sí? Y la visión, bueno, pues la forma en la que vemos el mundo, en la que percibimos el mundo, ¿sí? No de una forma física, ¿sí? O sea, no con nuestros ojos, ¿sí? Sino de una manera, pues, intelectual, ¿sí? Literalmente es esto, ¿no? La visión del mundo, como nos dice por aquí. Y en sí, nos dice este concepto que son un conjunto de experiencias, de ideas que nosotros vamos eh, acumulando a través de nuestra vida, desde que nacemos prácticamente, y que van determinando, dice aquí, todo lo que somos, todas las áreas de nuestra vida se ven afectadas por esto, por la cosmovisión. Es decir, todos nosotros tenemos una cosmovisión, una manera de ver el mundo, de ver la vida, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque todos hemos crecido en ambientes diferentes, con familias diferentes, con educación diferente, con experiencias a través de nuestra vida muy diferentes, todos, aunque seamos miembros de una misma familia. O sea, hay diferencias. Ustedes pueden ver, no sé, por ejemplo, si ustedes tienen hermanos, yo les aseguro que ustedes ven diferencias entre ustedes y sus hermanos, aunque sean, por ejemplo, muy parecidos físicamente. Por ejemplo, esto sucede con los que son gemelos, ¿verdad? Por ejemplo. Eh, que pueden ser muy, muy parecidos físicamente, casi igualitos, pero a la vez son muy diferentes, ¿sí? Precisamente por esto, por la cosmovisión. Y entonces, todos hemos ido, por ejemplo, a escuelas diferentes, hemos tenido maestros diferentes, vivimos en lugares diferentes, algunos han vivido en países diferentes, en otras ciudades, y dentro de la misma ciudad vivimos en barrios diferentes, donde a veces hay casi una cultura, ¿no? Depende de la zona de la ciudad donde viva,
¿sí? Si vivo en el norte, en el sur, hacia el occidente, etcétera, ¿no? Entonces todo eso va determinando lo que somos, ¿sí? Y por eso todos somos bien, bien, bien diferentes, ¿sí? No vemos personas iguales, ¿sale? Y en la medida que nosotros vamos creciendo, nosotros vamos tomando enseñanzas, ¿sí? De, de todo lo que nos rodea, de las personas con las que nos juntamos, de los lugares que frecuentamos, de las escuelas a las que asistimos, del lugar donde trabajo, vamos agarrando, adoptando formas de ser, formas de expresarnos, formas de pensar, ¿sí? Y las vamos adoptando muchas veces de manera inconsciente, ¿sí? No es de que estemos escogiendo, ¿no? Pero hay algo que de repente me parece bien y como que yo lo empiezo ¿cómo se dice? Pues a agregar, ¿no? A mi manera de ser, de pensar, de hablar, de vestir, ¿sí? En la medida que nosotros vamos relacionándonos con el mundo, vemos que hay muchas, o hay diversidad, ¿no? De pensamientos, de comportamientos, de formas de vestir, de formas de hablar, y eso es lo que nos va formando a nosotros. Por ejemplo, cuando ustedes, sobre todo las que son mujeres, ¿verdad? Que les gusta cocinar, eh, ustedes saben, por ejemplo, que hay muchas maneras de hacer un platillo, ¿sí? Y si ustedes andan por ahí en internet y ponen, por ejemplo, una receta, quieren buscar una receta para chiles rellenos, van a encontrar muchísimas formas de hacerlos, ¿sí? Y ustedes van a ir adoptando pues la receta que a lo mejor que se acomoda a su economía, a sus necesidades, o hasta por gusto, ¿no? Dice, bueno, pues yo no le voy a poner tanta sal, como dice aquí, yo no le voy a poner nada, o yo le voy a poner más, ¿sí? Y usted hace su propia receta prácticamente, pero usted está agarrando como que ideas, ¿no? De muchas personas que ya tienen por ahí también su forma de hacer las cosas. Entonces, esto es la cosmovisión, ¿sí? Yo creo que, o no sé si está claro, creo que espero haber sido claro con esto. Y bueno, entendiendo este concepto, esta palabra, eso ya nos abre un poquito más el panorama para ver lo que es la postmodernidad, ¿sí? Eh, Prácticamente dice aquí que es una reacción o una consecuencia, ¿a qué dice ahí? A la modernidad. Y bueno, tenemos que entender también qué es la modernidad, ¿sí? La modernidad nos habla acerca de una época, dice aquí, de gran avance del progreso humano y especialmente, ¿sí? En el siglo XX. Esto comenzó desde siglos antes, más o menos por ahí del siglo XVI o XVII, ¿sí? Esta manera de concebir el mundo, el entorno, ¿sí? En el que vivimos. Sin embargo, en este siglo, en el siglo XX, en el siglo pasado, fue cuando más tuvo su apogeo, ¿no? Esta manera de vivir y de concebir la vida. Dice aquí que fue un intento de controlar la naturaleza y el mundo mediante una, ¿qué dice ahí? Ideología universal científica, ¿sí? Y cuando habla ahí de universal es que prácticamente todos teníamos que creer en lo mismo, ¿sí? Que todo lo que nos rodeaba, bueno, estaba regido por ciertas normas, ideas que eran, o principios, pues, absolutos, ¿sí? Que usted no podía discutirlos, ¿sale? Y por eso se le llama también científica, es decir, tenía que ser algo pues comprobable, ¿sí? Y si no se podía comprobar, pues no, eso no, prácticamente no entraba dentro de la forma de pensar del ser humano, ¿sí? O al menos eso se intentó hacer.
Y también fue una consecuencia, dice que una reacción a a otra cosmovisión, ¿sí? Que venía de otra época, que era el Renacimiento, ¿sí? De siglos más atrás todavía. Es decir, es como una cadenita, si ustedes se fijan. Una cosa nos ha llevado a la otra o ha tenido consecuencias en nuestra manera de ver la vida, ¿sí? Y todo lo que somos, ¿vale? Entonces, eso es la posmodernidad, esto es la modernidad, o fue la modernidad, porque eso ha quedado, parece ser que ha quedado en el pasado, o al menos muchos aspectos de la modernidad. Eh, y bueno, tenemos que también entender un poquito esto que nos dice aquí en nuestro título, la historia de las cosmovisiones. Ya vimos lo que es la cosmovisión, ¿sí? La manera de entender nuestro entorno, ¿sí? El mundo que nos rodea. Y podemos, si nosotros nos vamos hasta los registros más antiguos, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que la cosmovisión, se puede decir que original, ¿sí? O la primera manera de ver la vida era en el aspecto o en un aspecto religioso, ¿sí? Espiritual. Eh, y esto nosotros lo podemos encontrar en la historia. Si vamos a un libro de historia, y nosotros como cristianos también lo podemos corroborar en la Biblia, ¿sí? Es decir, las naciones, las personas, los pueblos, tenían una manera de comportarse, de ver la vida en base a, ¿qué dice ahí? A la religión, a lo espiritual, ¿sí? A sus religiones, a sus dioses. En el caso de, por ejemplo, del pueblo de Israel, todo se regía en base a, o en torno a quién, a Dios, a Jehová, ¿verdad? Los filisteos tenían su dios, a Dagón, los fenicios tenían a otro, los babilonios tenían otros dioses, y su cosmovisión, su manera de comportarse, eh, tenía que ver con lo religioso exclusivamente, ¿sí? Entonces, esa fue la primera manera de ver o de concebir el mundo, ¿sí? De relacionarnos con nuestro entorno únicamente de forma espiritual, ¿sí? Posteriormente apareció otra cosmovisión, otro tipo de pensamiento, ¿sí? O en otra etapa que se le llamó científico o científica occidental, ¿sí? Una cosmovisión científica occidental. Y esto comenzó con la civilización griega. Ustedes se acuerdan y han estudiado también en la historia, lo vieron ustedes en la escuela seguramente, cómo influyó esta civilización en su tiempo, ¿sí? Y cómo nos ha afectado hasta a nosotros, ¿sí? Muchas de sus filosofías, de sus ideas, las conservamos hasta hoy. Conservamos parte de su idioma, conservamos costumbres de ellos. Incluso el imperio que siguió después de los griegos, o la potencia que gobernó el mundo después de ellos, eh, no desechó del todo lo que ellos habían establecido. De hecho, la civilización romana tenía muchísimo de ellos, ¿sí? De su religión, de su idioma, de sus políticas, etc. Entonces, eh, esta manera de ver la vida eh, ya no tenía que ver tanto con lo religioso, ¿sí? Ahora ya estaba involucrando otros aspectos de la vida, ¿sí? Como el arte, como la cultura, la literatura, la filosofía, etcétera, ¿sí? Ya no solo se regía la manera de pensar de la gente en base a religión, ¿sí? O lo espiritual, ya había otras áreas involucradas. Eh, y que incluso, si vamos a la Biblia, el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Dios también se vio afectado por esto, ¿sí?
Así que, bueno, y esto sucedió, les digo, cuando comenzó aquella civilización, ¿no? Los griegos por ahí del siglo eh, 4 o 5 antes de Cristo. Y luego, después de esta manera de ver el mundo, siguió una etapa o una cosmovisión científica también, pero ahora en base a cosas que se podían comprobar, ¿sí? Anteriormente sí era ciencia todo, pero no necesariamente estaba basada en experimentos, ¿no? O en cosas comprobables. En esta nueva etapa de las cosmovisiones, ahora sí ya se aceptaba únicamente lo que se podía comprobar, ¿sí? Y ahorita les comentaba, ¿no? Si algo no era posible comprobarlo, pues prácticamente no era válido, no era creíble, no era aceptado, ¿sí? Y aquí ya nos vemos, o ya se ve afectada sobre todo la cuestión religiosa, porque muchos aspectos de la vida espiritual y religiosa no son comprobables, ¿sí? Y cuando vamos a la Biblia empezamos a leer relatos, ¿sí? Que se empiezan a salir a lo mejor de nuestra realidad, de lo que es natural, de lo que es factible, ¿sí? Y entonces empezamos a dudar, ¿sí? Dice, bueno, ¿cómo es posible que se haya abierto el mar? ¿Cómo es posible que Dios haya creado este mundo de la nada? ¿Cómo es posible que Jesús haya venido a nacer sin, sin la, ¿cómo se puede decir? La cooperación de una pareja, ¿sí? Nada más Dios necesitó de una mujer, no necesitó del hombre. O sea, ¿cómo es posible eso? Entonces, empezamos a cuestionar, ¿sí? Los seres humanos, todo lo que no se podía comprobar. Y no nada más en relación a lo religioso, ¿sí? Sino a otras cuestiones, ¿no? De tipo científico. Y por eso muchos hombres de ciencia, los religiosos pues obviamente no, pero muchos hombres de ciencia, estudiosos, pues eran señalados, eran objetos de burla, incluso de persecución, ¿sí? Por causa de sus ideas, de sus creencias, ¿sí? Si alguien decía que el mundo era redondo, como Galileo, ¿se acuerdan? Y que la Tierra giraba sobre su propio eje, pues estaba loca esa persona, ¿sí? No era digna de credibilidad. Muchos de esos personajes incluso perdieron la vida, ¿sí? Por defender sus teorías, sus creencias, porque era algo que no se podía comprobar, al menos en ese momento, ¿sí? No había suficientes herramientas, a lo mejor tecnológicas, para comprobar lo que se decía. Muchas cosas nada más se tenía el dato en base a los escritos bíblicos, por ejemplo. Esto estaba en la Biblia, lo de que nuestro planeta es redondo, ¿sí? Entonces, pues nada más era en base a un escrito, pero no había nada más con qué comprobar, ¿verdad? Y bueno, vean cómo ha ido cambiando nuestra manera de pensar a través de la historia de la humanidad. Y llegamos a una etapa, ¿sí? Que se le conoce como la modernidad, donde ahora todo lo que, o se trató de imponer, ¿sí? Una manera de pensar, donde, donde hubiera principios, donde hubiera verdades eh, absolutas, ¿sí? Y que todo el mundo pensáramos igual, nos vistiésemos igual, tuviéramos más o menos un mismo, pues una misma dirección, ¿no? Hacia dónde caminar como seres humanos. Estamos hablando ya del planeta entero, ¿verdad? Y esto
¿sí? Esta manera de ver la vida parece ser que no, pues no consiguió lo que pretendía, ¿sí? Y eso nos llevó a lo que vamos a estudiar ahorita, ¿no? A una etapa postmodernista, a una nueva manera de pensar, de ver el mundo, de una nueva manera de comportarnos. Yo creo que todos, eh, al menos los que son un poco más grandes, pues se han dado cuenta de ese cambio que hubo entre la modernidad y la postmodernidad. Muchos otros, o algunos de ustedes, a lo mejor la postmodernidad es lo único que han visto y que han vivido, ¿sí? Y no han visto ninguna variación, ¿verdad? En cuanto a la manera de conducirse del ser humano. Sin embargo, bueno, más o menos esta es la historia, ¿no? De cómo ha cambiado la mentalidad del ser humano a través de su historia en este mundo, ¿sí? Eh, lo que sucedió con la modernidad, sobre todo en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, como les comentaba ahorita, fue algo muy similar a lo que nos relata la Biblia de esta historia que ustedes ven aquí en pantalla, del relato de la Torre de Babel. Si nosotros vamos a ir al relato y si estudiamos más a profundidad por ahí, por ejemplo, lo que nos dice en el libro Patriarcas y Profetas, nos vamos a dar cuenta de que los líderes de este movimiento pretendían imponer un gobierno mundial, ¿sí? Un gobierno universal, una ideología absoluta, totalitaria, ¿sí? Y donde no tuviera lugar Dios. Ese era su propósito principal, ¿no? Al construir esta torre, ya tenían por ahí una ciudad muy, muy próspera, grande, bonita, y este monumento o esta construcción fue algo que para ellos iba a ser como el ícono, ¿no? de su nuevo gobierno, ¿sí? Sin embargo, nosotros conocemos lo que sucedió, sabemos la historia, sabemos que fracasó, ¿sí? Porque Dios no permitió que se llevara a cabo los propósitos que tenían estos hombres. Y al fracasar, ¿sí? Cada persona o cada grupo de personas, nosotros sabemos que aquí se confundieron las lenguas de los seres humanos, cada grupo de personas que tenían, en este caso sería la misma lengua, ¿sí? Ya no tanto la misma manera de pensar, sino la misma lengua, pues empezaron a formar grupos, ¿no? Y cada grupo se fue pues dispersando en todo nuestro planeta, en diferentes regiones, formando nuevas naciones, ¿sí? Y cada una de esas naciones empezó a desarrollar una propia cosmovisión, ¿sí? Su propia manera de ver la vida, ¿sí? Esto que sucedió aquí en la Torre de Babel es lo que sucedió con la modernidad, ¿sí? Se quiso imponer una ideología universal, ¿sí? Absoluta, y fracasó también, no tuvo, ¿cómo se dice? No tuvo éxito, ¿sí? Al menos no al que hubieran querido los líderes de estos movimientos o los que impulsaron estas formas de ver la vida. Y como fracasaron, entonces cada persona prácticamente, o las diferentes naciones de nuestro mundo empezaron también a desarrollar sus propias cosmovisiones, sus propias formas de ver la vida. México empezó a desarrollar su cosmovisión,
Estados Unidos otra, los rusos otra, ¿sí? Los chinos otra manera de ver la vida, los alemanes otra, los africanos otra, ¿sí? Porque este movimiento y esta pues manera de concebir el mundo, que se pretendía que todos lo viéramos de la misma forma y pensar igual, no tuvo el éxito, ¿no? Que se hubiera esperado y que se quería. Entonces, para que más o menos nos demos una idea de lo que sucedió, ¿no? Con esta historia bíblica. Y bueno, podemos ver que durante la etapa modernista, pues, eh, la, los países que eran más, se puede decir, avanzados o más civilizados, eran los que trataban de, pues, de imponer las pautas, ¿no? De cómo debían de regirse los demás, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos una imagen que creo que se les hace conocida o sabemos a qué se refiere, ¿no? La conquista de América. Por ejemplo, lo que hicieron en estas tierras las potencias, ¿no? De Europa era imponer y tratar de hacerle ver al otro, al menos civilizado, al que era más inferior, ¿sí? Al menos según su cosmovisión, pues se les trató de decir cómo se tenían que hacer las cosas, ¿no? Vemos aquí una diferencia muy, muy marcada en los personajes que están de este lado y los del otro lado. Los que están allá del otro lado del río, parece que es un río, ¿verdad? Muy diferentes, ¿no? Venían de mundos diferentes, cosmovisiones diferentes. Sin embargo, los que eran más, se supone que eran más civilizados, pues fueron los que eh, impusieron por ejemplo, su manera de vestir, ¿sí? Les hicieron ver a los otros, le dijeron, hay que vestirse así, hay que adorar a este Dios, hay que hacer las cosas así o asá, ¿sí? Y pues el que estaba un poco más atrasado y que era a lo mejor más débil, pues tenía que aceptar esto, ¿sí? Eso es algo que, que sucedió en toda en esa etapa, ¿no? Donde siempre tratamos de imponer, ¿no? Nuestros criterios, la manera de ver la vida. Así que, y eso es, bueno, esto que ustedes ven aquí en la imagen es algo que ya no existe prácticamente, o al menos no como era en ese entonces, ¿no? Ahorita, cuando nosotros vemos a alguien diferente, ¿sí? Por ejemplo, si usted va a África, por ejemplo, donde las personas son muy diferentes a nosotros, visten diferente que nosotros, piensan diferente que nosotros, viven en lugares diferentes en los que nosotros vivimos. Cuando llegamos a esos lugares, nos maravillamos y decimos, ay, qué padre esto, ¿no? Nos tomamos fotos, ¿verdad? Con las personas de ahí. Y en la antigüedad no era así, ¿sí? Sino que llegaba alguien y decía, esto está mal, ¿sí? Necesitamos enseñarles cómo hacer las cosas, cómo construir casas, cómo vestir, cómo hablar, qué religión tener o qué dioses adorar. Eso era lo que sucedía antes, ¿no? Entonces, hoy es más, estamos más abiertos, ¿sí? A aceptar diferencias entre nosotros como seres humanos y parece que nos gusta, ¿no? Y nos llama la atención lo que es diferente a veces a nosotros, ¿verdad? Como les digo, y en el mundo en el que vivimos, donde tenemos acceso y posibilidad de, de contactarnos con otras culturas, pues incluso hasta adoptamos cosas de ellos, más que imponer, adoptamos, ¿no? Cosas de otras culturas, de otros países, y es lo que sucede ahorita, ¿no? Por ejemplo, nosotros que vivimos, que somos vecinos de Estados Unidos, hemos adoptado muchas cosas
ellos, incluso hasta de su idioma, ¿sí? Nosotros hemos, ¿cómo se puede decir? Adoptado palabras, frases que no son propias de nuestro idioma. Entonces, bueno, eso es lo que sucedió, ¿no? Dentro de lo que fue la modernidad. Y ustedes ven aquí, bueno, un personaje muy famoso ahí en su pantalla, al señor Adolfo Hitler, ¿no? Y él, bueno, ya perteneció a lo que fue esta época de la modernidad. Y él empezó o quiso también imponernos su verdad, su realidad, su cosmovisión al mundo, ¿sí? Y bueno, dice por aquí, durante la modernidad la gente comenzó a determinar lo que era correcto y lo que no, ¿sí? ¿En base a qué dice ahí? Al razonamiento, a la razón, que esto se empezó a difundir desde todavía cientos de años antes, por ahí de los 1780s, 90s. Eso fue lo que se empezó a propagar, ¿no? En el mundo, primeramente en Europa, ¿sí? Como en Francia, por ejemplo, ¿sí? Con la Revolución, donde la religión ya no se pretendía que ya no formara parte más del pensamiento humano, porque se consideraba que era un obstáculo, un lastre, ¿no? Para la sociedad. Así que dice aquí que se hizo a un lado, ¿qué? La Biblia y la ética, ¿sí? Es decir, que la ética de la Biblia era lo que nos decía, lo que regía nuestro comportamiento prácticamente, como seres humanos. Era lo que nos decía que era bueno y que era malo. Entonces, ahora todo era determinado en base al razonamiento, a lo que era razonable, lógico. Y se pretendía pues imponerlo, ¿no? Como lo quiso hacer este señor. Él tenía su propio razonamiento de cómo debería de ser el mundo, ¿sí? De cómo deberíamos de conducirnos los seres humanos e intentó pues aplicarlo, ¿no? A su mundo de entonces, cosa que fracasó, ¿sí? Y bueno, vamos ahora a buscar lo que nos dice Isaías 5:20, que fue el texto que leímos al principio. Isaías 5:20, y vamos a leer el 21 también. 20 y 21, vamos a leerlo, para que veamos lo que nos dice Dios al respecto. Isaías 5:20 y 21. ¿Alguien nos ayuda a leerlo? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Oh, ok, gracias. Gracias, Sofeli. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Bueno, que esta manera de ver la vida que nos presentó la modernidad, nos dice Dios, pobrecitos, ¿sí? De los que consideran que esa es la forma de hacer las cosas. Dice Dios, pobres, o ay, dice, de los que a lo malo llaman bueno, de acuerdo a su qué, a su razonamiento, ¿sí? A los que dice, y a lo bueno le dicen malo, y dice, los que hacen de la luz tinieblas, y que hacen de lo dulce lo hacen amargo, y viceversa. ¿Por qué dice esto Dios? Bueno, porque Dios desde un principio estableció lo que es bueno y lo que es malo, incluso desde antes de la creación de nuestro mundo, ¿sí o no? Entonces, si Él ya dijo lo que está bien y lo que está mal, nosotros no tenemos por qué estarlo cuestionando, ni cambiando, ni tratando de mejorar, ¿sí? Que eso es lo que hemos estado tratando de hacer a través de la historia de la humanidad,
Eh, y hemos hecho a un lado la palabra de Dios, ¿no? Y la ética, es lo que, pues, todas los principios que deberían de regirnos, ¿no? Que hasta entonces era lo que se conocía. Eh, ahora todo era en base al razonamiento, a lo que a mí se me hacía lógico, ¿sí? No sé qué les parece esa manera de ver la vida, pero bueno, vemos que no funcionó, ¿sí? A todos estos hombres que intentaron eh, imponer su idea, sus ideologías en el mundo, pues no les funcionó. Tal vez por un momento, ¿no? Pero prácticamente no funcionó. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no debemos de regirnos por eso y Dios nos lo ha dejado claro a través de toda la historia, ¿no? Desde el principio de la humanidad, incluso desde antes, ¿sí? Cuando Lucifer quiso también imponer su ideología en el cielo. Y le funcionó, en cierta manera le funcionó, pero no como quería él, ¿sí? Y estamos llegando a un punto en el que obviamente Satanás sabe, Lucifer sabe que su ideal, sus ideas no sirven, ¿sí? No sirven para nada. Entonces, después de la guerra, de esto que sucedió acá con este señor, surgió otra manera de ver la vida, ¿sí? Dentro de lo que era el mismo modernismo, ¿sí? Salió otra manera diferente de pensar, ¿sí? Ya no era tan, ¿cómo se puede decir? Tan impositiva, ¿sí? De hecho, como se vio que no funcionó, ¿sí? Y que esa manera de pensar incluso nos había llevado a los seres humanos a dos grandes guerras mundiales, ¿sí? Con muchas pérdidas humanas y económicas y de todo tipo. Ahora el ser humano dijo, bueno, pues vamos a cambiar nuestra manera de ver el mundo. Y surgió esta corriente que se le llama, o se le llamó el existencialismo individualista, ¿sí? Es decir, ahora pues cada quien decidía lo que estaba ¿qué? Bien y mal, ¿sí? Ya de manera muy personal, ¿sí? Donde eh, se empezó a respetar más, o un poco más, las diferencias entre nosotros, por ejemplo, entre los países, ¿no? Donde ahora el argentino tenía que respetar al brasileño, porque esa era su forma de vida, su forma de pensar, y no teníamos por qué considerar que él estaba equivocado, ¿verdad? Y así entre todas las diferencias, ¿no? Entre nosotros como seres humanos. Si a mí me gustaba el color negro, yo no tengo por qué decirle al que le gusta el color blanco, pensar que está equivocado. Simplemente pues somos diferentes, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto se podría decir que fue un avance esta manera de ver la vida, esta nueva cosmovisión, pero eso también nos llevaba a otros riesgos, ¿no? Por ejemplo, la gente, el ser humano empezó a abusar de esta manera de pensamiento, ¿no? Para dar rienda suelta a nuestros gustos, a nuestras ideas, y salirnos ya de lo que era pues como decíamos ahorita, de la ética, ¿no? De lo que era bueno y malo, de acuerdo a mis gustos, y eso nos llevó a otra manera de pensar todavía más extrema, ¿sí? Que se le llama el relativismo. Y eso yo creo que todos sabemos lo que es, ¿no? ¿Qué será relativismo? ¿Qué se les ocurre? ¿O lo han escuchado, lo han estudiado en la escuela, los que están, por ejemplo, todavía en la universidad? El relativismo. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es esto?
tiene mucha relación con lo que les acabo de decir, ¿sí? De esto del existencialismo individualista, ¿sí? El relativismo, bueno, pues prácticamente nos dice que, pues que todo es que relativo, no hay verdades absolutas, ¿sí? Como lo dice, por ejemplo, Dios en su palabra, no hay. O sea, por ejemplo, si Dios dice, eh, acuérdate del sábado, del día de reposo, del día séptimo para santificarlo, etcétera, etcétera. Sabemos el mandamiento, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, al final yo puedo adorar, si lo que Dios quiere es que le dedique tiempo, pues, ¿qué importa si no es el sábado? ¿Qué tal si a mí se me antoja el miércoles, el domingo, el viernes, dedicárselo a él? Es relativo, o sea, el chiste es darle a Dios su tiempo, ¿no? Un tiempo para adorarle. Creo que a Dios no le interesa qué día sea, ¿sí? Y eso es el relativismo, ¿sí? O sea, hacer de las verdades absolutas que Dios le dio al ser humano, pues hacerlas como sugerencias, ¿no? Una pauta nada más para que no nos perdamos. Si yo digo, por ejemplo, o si la ciencia dice que 2 y 2 son 4, porque eso es lo que dice las matemáticas, ya se cuestiona eso, ¿sí? Aunque usted no lo crea, y nosotros sabemos que por ejemplo, las matemáticas son ciencias exactas, absolutas, ¿no? No depende de mi manera de verlas, ¿o sí? Sin embargo, si yo digo que 2 y 2 son 22, porque también puede ser, ¿no? Si pongo 2 y 2 son 22, yo estoy en lo correcto también. Y el que dice que 2 y 2 son 4, pues también está en lo correcto. Los dos estamos bien, ¿sí? Y el problema de esta manera de pensar es que nos ha llevado a un caos, ¿sí? En la sociedad, en nuestro mundo, porque hasta cierto punto se podría decir que todos podemos estar a gusto, ¿no? Porque, bueno, pues todo el mundo me tiene que respetar lo que yo piense, lo que yo diga, lo que yo haga, porque es mi vida, es mi manera de pensar, es lo que yo creo que es correcto, nadie tiene que juzgarme. Eso podría sugerirnos que todos podríamos vivir en paz, ¿sí? Sin embargo, no es así. Y ustedes vean a su alrededor y vean el caos que hay en su mundo, porque siempre, de todos modos, va a haber inconformidad, ¿sí? Si yo digo que el color azul es mejor que el verde, se supone que todos ustedes me tienen que respetar y que pues, decir, bueno, sí, está bien, tienes razón, ¿sí? Pero no es así, porque eh, siempre va a haber alguien que está atacando, criticando, persiguiendo, hablando en contra de, ¿sí? Eh, porque no estamos satisfechos con la manera de pensar, de vivir, de hacer las cosas de los demás. Y ustedes véanlo en las redes sociales, ¿sí? Cualquier cosa que usted publique, haga, diga, que generalmente lo hacemos con la intención de que la gente nos lo aplauda, todo lo que ponemos ahí. No me dejarán mentir que siempre hay alguien al que no le parece lo que usted puso ahí público, ¿sí? Por muy bonito que sea lo que usted escribió ahí, o muy bonita esté la foto que usted puso ahí, siempre va a haber alguien que lo va a criticar y que le va a buscar problemas ahí, ¿sí? Y que le va a decir, ¿sabes qué? Estás loco, estás mal por lo que hiciste, no es cierto lo que dices, o ¿para qué pones esa foto? Etcétera. O sea, siempre hay alguien que no le gusta, ¿sí? Y eso nos ha llevado a más problemas cuando se supone que eso, o la idea era de que pues cada quien nos respetáramos, que todos viviéramos felices de acuerdo a nuestras ideas, ¿sí? Que tuviéramos tranquilidad, ¿no? Y somos una sociedad que presume mucho de tolerancia, ¿sí? Sin embargo, eso no existe en nuestra sociedad. Si ustedes se fijan, es lo que menos hay,
y vean las noticias, vean la televisión, vean sus redes sociales. Es lo que menos existe en nuestra sociedad y todo es por culpa de esto. ¿Sí? Y bueno, ¿en qué ha afectado el postmodernismo al cristianismo? ¿Ustedes creen que le ha afectado? ¿Lo ha transformado o no lo ha transformado? ¿Cómo lo ha afectado? Bueno, desde los inicios del cristianismo, ¿sí? El siglo I, incluso desde que Jesús estuvo aquí, él se enfrentó a una cosmovisión, ¿sí? Del mundo, muy diferente a la de él, a la que él tenía. Jesús tenía una cosmovisión que venía ¿de dónde? Del cielo, directamente de Dios, ¿sí? O sea, todo lo que él hacía, decía, pensaba, él dijo, todo eso yo lo hago porque yo lo he visto ¿de quién? De mi Padre. Es decir, su manera de pensar, de actuar, de hablar, etcétera, era la manera de ver el mundo ¿de quién? De Dios, ¿sí? Y él se enfrentó a una cosmovisión que estaba afectada en su tiempo, por ejemplo, por la civilización griega que ahorita mencionamos, donde ya no era, por ejemplo, la cosmovisión religiosa, ya había ciencia, ya existía la ciencia. Y ahora, bueno, dice por aquí que el cristianismo siempre fue afectado por la cosmovisión de, ¿qué dice ahí? De la época. ¿Qué cosmovisión había en ese tiempo? Bueno, dijimos era lo de los griegos, ¿sí? Y prácticamente esta cultura, esta cosmovisión griega fue la que fue dándole forma al cristianismo, ¿sí? Y ustedes vean, por ejemplo, ahí las cartas de Pablo, ¿sí? Cómo había problemas en la iglesia por la cosmovisión, o sea, por la manera de ver la vida. Esta cosmovisión griega, por ejemplo, se contrapunteaba, por ejemplo, con la cosmovisión judía. Y por eso Pablo se veía en muchos problemas, ¿se acuerdan? Por la cuestión de la circuncisión, de las ceremonias, etcétera. Entonces, Pablo, consciente del tiempo en el que vivía, de las costumbres que reinaban entonces, de lo que la palabra de Dios realmente quería decir con ciertas cosas, con ciertas declaraciones, él trató pues de hacerle ver a la iglesia, ahora sí que lo que estaba bien y lo que estaba mal. Obviamente no fue aceptado por la mayoría. Incluso entre los mismos apóstoles hubo pues discrepancia por esta cuestión de la cosmovisión, ¿sí? Y aquí ustedes ven una imagen que está representando por ahí un concilio que se le conoce como el concilio de Jerusalén, ¿se acuerdan? Donde se trataron muchos asuntos así muy delicados, que muchos tenían que ver con lo que Dios decía, ¿sí? Lo que Dios pedía, y otras cosas que tenían que ver con la cultura reinante de aquellos tiempos, ¿sí? Entonces, en aquellos tiempos la iglesia pues se veía afectada por todo eso, por el judaísmo, por la cultura griega, por lo que Dios, o sea, eran muchas maneras de pensar y muchas ideologías. La otra era lo que Dios decía, es decir, nosotros podemos decir, bueno, ¿quién estaba bien, el judío o Pablo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que era el que estaba defendiendo ciertas cosas. ¿Quién era el que estaba bien o el que estaba mal? Bueno, para juzgar quién estaba bien y quién estaba mal, teníamos que conocer lo que Dios decía. Es decir, no es lo mismo,
un cristianismo judío que un cristianismo, se podría decir como normal, que era el que estaba afectado por la época, y no es lo mismo el cristianismo como lo presenta Dios o como lo presentó Jesús, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo correcto? ¿Cuál creen que es lo correcto? Bueno, para saber qué es lo correcto, tenemos que ir a la palabra de Dios y empezar a quitar todas las ideologías que sean externas a la palabra de Dios. Tenemos que conocer los contextos históricos, tenemos que conocer lo que dice el escritor en el original, ¿sí? Para poder nosotros llegar a lo que es el cristianismo puro, ¿sí? Entonces, a través de toda la historia, ¿sí? Desde que Jesús se fue y dejó aquí una iglesia, la iglesia se vio afectada por esto, ¿no? Por las cosmovisiones, las maneras de ver la vida de la época, ¿sí? Entonces, aquí es lo que les estaba diciendo, ¿no? Había una guerra prácticamente entre la cosmovisión bíblica, ¿sí? La judía, que no era lo mismo que la bíblica, ¿sí? Porque podemos pensar que era lo mismo y no, ¿sí? Porque el mismo judío ya tenía ideas muy diferentes a lo que Dios había dicho. Ustedes se acuerdan, y hemos hablado hace poco también de los fariseos, ¿no? Ellos ya tenían otra manera de ver la vida, ¿sí? Por ahí nos mencionaba el pastor en la mañana, ¿no? Ellos ya habían, por ejemplo, agregado más leyes, alrededor de 600, ¿verdad? A la ley de Dios, ¿sí? Lo que los había hecho que vieran el mundo totalmente diferente, ¿no? A como Dios lo presentaba. Y teníamos la cosmovisión griega, la de la época, ¿sí? Entonces, todo esto nos llevó, ¿sí? Por ejemplo, ya en tiempos de la Reforma, que fue más o menos en los tiempos en que empezó a surgir el modernismo, ¿sí? Nos llevó a seguir pues en esa guerra, ¿no? En esos pleitos dentro de lo que era la cristiandad, porque existía una manera conservadora de ver la vida religiosa espiritual, o sea, una forma clásica, ¿no? Lo que siempre había sido, y había otra forma, ¿cómo creen? Liberal. Y esto ya estamos más relacionados con esto, ¿no? Conservadores y liberales. Es decir, los conservadores son los que tratamos de hacer las cosas pues como siempre se han hecho, ¿sí? Y el liberal, bueno, ya tiene más del modernismo, ¿sí? El que dice, bueno, pues es que estamos viviendo en otra época, tenemos que acoplarnos, adecuarnos, tenemos que dejar ciertas cosas en el pasado, ir adoptando otras, y esto no lo acepta el conservador. El otro dice, es que así es, ¿sí? Así ha sido siempre y así va a ser siempre. Yo les pregunto, ¿cuál de ellos dos tiene la razón? O si usted alguna vez se ha declinado por uno de estos dos bandos, ¿verdad? Que siempre han existido eh, prácticamente, ¿no? A través de la historia del cristianismo. Incluso hay iglesias donde se realizan cultos, por ejemplo, y ahorita es el culto conservador y acabando es el culto de los liberales, ¿verdad? O esta es una iglesia conservadora y los de aquí de enfrente, esos son liberales, ¿sí? Y usted escoge a dónde quiere irse, ¿no? De acuerdo a su ideología, a sus convicciones, a sus conveniencias. ¿Quién de los dos está en lo correcto? ¿Quién creen? ¿Quién se imagina? ¿El conservador? Normalmente nos inclinamos más por esto, ¿sí o no? Por el conservador, porque el otro como que rápidamente lo relacionamos con algo malo, ¿sí? El liberal, decimos, están locos, ¿verdad? Esto sucedía, por ejemplo, incluso dentro del pueblo de Israel, estos representaban a los fariseos y los liberales, ¿quiénes eran?
los saduceos, la otra secta, el otro grupo, ¿se acuerdan? Y saben que en el postmodernismo, en la época que ya estamos viviendo nosotros, ya en el siglo XXI, apareció otro grupo, ¿sí? Diferente a estos dos. Los, ¿qué dice ahí? Relativistas. Y entonces ya decimos, entonces ya como que el liberal ya no se escucha tan mal, ¿verdad? Después de los relativistas. ¿Quiénes son? Bueno, el relativista es, por decir, el que piensa que, pues que estos son puras que dijimos ahorita, pues son sugerencias, no es algo así tan estricto que yo deba de llevar a cabo, ¿no? O sea, en cuanto a todo lo que Dios pide, a las verdades absolutas que Dios dejó en su palabra, pues yo las considero como relativas, o sea, como que, bueno, pues si usted quiere creer eso, hermano, pues está bien, yo creo esto y usted me tiene que respetar, ¿sí? Pero los dos estamos en lo correcto, ¿sí? Si usted dice que, por ejemplo, ahorita lo que decíamos, ¿no? Del sábado. Si usted dice que el sábado, pues hay que guardarlo, o más bien Dios dice que hay que guardarlo de sol a sol, o de puesta de sol a puesta de sol. El conservador, por ejemplo, dice, bueno, pues incluso desde antes, ¿verdad? Para no fallarle a Dios hay que hacerlo desde el jueves, por ejemplo, ¿verdad? Y el liberal dice, pues, bueno, puedo hacer ciertas cosas, ¿sí? Que el otro no se atreve a hacer en el día de reposo. Y el relativista, pues ese sí que hace lo que él cree, ¿sí? Porque yo así creo que Dios está diciendo así las cosas, ¿sí? Sin embargo, el relativista no se preocupa por estudiar la palabra de Dios. Él simplemente es lo que él interpreta, ¿sí? Pues yo creo que aquí significa esto, ¿sí? Todavía, bueno, el conservador es más estricto y él es al pie de la letra todo, ¿sí? Al pie de la letra. El liberal es un poco todavía más, decir, bueno, pues sí dice así, pero esto se refiere o tiene connotación en otra época o puede significar esto, etcétera, es algo diferente a lo que dice el conservador. El conservador no acepta otra cosa que lo que dice ahí, ¿sí? El liberal todavía está más abierto a opiniones, ¿sí? A ideas, a investigar, y el relativista no. Simplemente lo que yo creo que es, ¿sale? Y eso está peligroso, ¿sí? Lo que yo creo que dice aquí. Entonces, ya no son dos maneras, ¿no? Que fueron las que siempre estuvieron ahí como en lucha, ¿no? Dentro de lo que fue o lo que es la iglesia o el cristianismo, sino que ahora ya agregamos un tercer grupo, y esto ya aquí también, generaciones más nuevas, pues ya solo han crecido en esto, ¿sí? En lo que es el relativismo, y por eso, les digo, los que tienen más tiempo en la iglesia han visto un cambio muy, muy marcado en la religión, ¿sí? En la manera de llevar la religión, en la manera de relacionarnos con Dios, ¿sí? Yo creo que, les digo, muchos se han dado cuenta de cómo ha ido cambiando todo este asunto. Otros que son más jóvenes dicen, pues esto es lo normal, ¿sí? Lo que estamos viendo es lo normal, ¿sí? Porque no se percibió un cambio, ¿no? Antes. Y esto, ¿sí? Esto del relativismo nos llevó a, o más bien la modernidad, ¿sí? Donde existían al menos nada más estos dos grupos, ¿sí? Que cada uno pues quería imponer, ¿no? Su manera de pensar. Ahora el relativista dice, pues todos estamos bien, el conservador está bien,
El liberal está bien y el relativista está bien. Todos estamos bien, todos agradamos a Dios a nuestra manera, ¿sí? Y entonces esa manera de tratar de imponer, ¿sí? La religión pues a nuestra manera, ¿sí? Dentro de lo que fue el modernismo, ¿sí? Provocó que del cristianismo salieran un montón de iglesias, ¿sí? De religiones, de denominaciones diferentes, unas que surgieron del catolicismo, ¿sí? Otras ya del mismo protestantismo, miles y miles de iglesias, ¿no? Más de 30,000 iglesias han surgido. Todas ellas surgieron con una ideología absoluta, es decir, que lo que ellos decían, eso era la verdad. Y todos predicaban su verdad, ¿sí? El metodista predicaba su verdad, el bautista su verdad, el adventista su verdad, el luterano su verdad, el católico su verdad. Y finalmente, esta proliferación de iglesias en el mundo, ¿sí? Lejos de ayudar, ¿sí? Perjudicó al cristianismo. ¿Por qué? Bueno, porque lo único que hicimos, ¿sí? El cristiano lo único que hizo fue, o el cristianismo, fue confundir al mundo, ¿sí? Porque decían, bueno, pues no, que estos son los que tienen la verdad y ahora salieron otros por acá. Y luego empiezo a inclinarme por ellos y ya salió otro grupo por acá que dicen que ellos sí tienen la verdad, ¿sí? El mundo lo que hizo fue confundirse, ver que el cristianismo no se ponía de acuerdo entre ellos, ¿sí? Y perjudicó, ¿no? La misión por la cual Dios creó la iglesia, ¿sí? Y llegamos a un punto en el que el cristianismo es visto como algo negativo, ¿no? O sea, pues sí, tienen sus maneras de ver, pero la gente ya no cree, ¿sí? Ya no cree. Y no nada más esto sucedió en cuestiones religiosas, en la política también, o sea, la gente ya no cree en los gobiernos, ¿sí? Porque todos decimos tener la razón, todos te decimos tener la verdad, todos decimos tener el poder para cambiar al mundo o a la sociedad o a un país o una ciudad, y no ha sucedido nada, ¿sí? Al contrario. Entonces, perdió credibilidad el cristianismo por causa de esto, y ahora, dentro de lo que es el postmodernismo, ahora algo que se está trabajando y que se está impulsando es una nueva cosmología en lo que es lo religioso, ¿sí? Donde se pretendió la unidad nuevamente porque se vio que todas esas divisiones entre iglesias pues no tuvieron frutos, ¿sí? Entonces ahora lo que se está trabajando es esto, que se le conoce como el ecumenismo, ¿sí? Es decir, que bueno, todos podemos aprender de todos finalmente. Todas las iglesias pues nos llevan, nos conducen a Dios, ¿sí o no? Eso es lo que decimos. Pues tú ve a tu iglesia, yo voy a la mía, que al cabo las dos nos llevan ¿a quién? A Dios. ¿Será cierto eso? ¿Qué creen ustedes? Bueno, lo que se pretende con lo que es el ecumenismo es que sí, pues todas las denominaciones somos diferentes, pero todos podemos aprender de todos. Todos podemos vivir en armonía, finalmente podemos vivir en unidad y hacer a un lado nuestras diferencias, ¿sí? Eso es lo que ahorita se promueve, lo que ahorita pues está cocinando, se puede decir, desde hace unos, que podemos decir, unos 30 años atrás hasta hoy.
y que si nos vamos todavía más atrás era algo que no se veía ni por dónde, ¿sí? Que era inconcebible decir cómo se va a unir un pentecostés con un bautista, cómo se va a unir un católico con un bautista, ¿cómo? No había forma, porque decíamos que somos muy diferentes todos, usted cree esto, yo creo esto, ¿sí? Y no hay razón para que estemos en un consenso. Sin embargo, ustedes vean aquí una imagen donde tienen ahí representantes de pues, prácticamente todas las iglesias o denominaciones, al menos la mayoría, los más representativos en el mundo, reunidos, consensando cómo se pueden, o cómo pueden ellos llegar a un acuerdo, ¿sí?, común, donde esas diferencias que tenemos, donde si usted dice que el sábado es el día del Señor y usted dice que es el domingo, ¿cómo podemos hacerle para que vivamos en paz, en armonía, que no estemos discutiendo quién tiene la razón, que podamos presentarle un evangelio al mundo, en base a que el mundo vea que todos somos uno, ¿sí? Y y eso, les digo, era algo que era inconcebible hace algunas décadas atrás, y ahora más que nunca lo vemos como algo real, una realidad, ¿sí? Incluso nuestra iglesia forma parte de estas reuniones, y aquí en esta fotografía está un representante de nuestra iglesia, ¿sí? Y eso era algo que usted no podía concebir hace algunas décadas. Como el pastor fulano ahí dialogando a ver cómo podemos unirnos todos para hacer hacer del cristianismo pues una religión en común de todos, que no estemos allá los pentecostés, acá los luteranos, allá los bautistas, acá los metodistas, etcétera, ¿sí? Ahora esto es una realidad y habrá peligro en esto porque todos pueden decir, pues qué padres, pues que todos seamos uno, que no haya distinciones entre denominaciones. En teoría suena bonito eso, ¿sí? Pero si usted estudia la palabra de Dios, si usted conoce, ¿sí?, lo que Dios dice acerca de esto, podemos ver el peligro, ¿no?, que existe y las consecuencias de una unión tal, ¿sale? Entonces, mucha gente perdió su vida por defender sus ideales, sus creencias, por defender, no tanto sus ideales o sus creencias, sino lo que decía aquí. Y ahora, pues todo eso se fue a la basura con lo que ustedes ven aquí en la imagen, ¿sí? O sea, esas vidas, y esos sacrificios que se hicieron, pues los echamos a la basura, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo de lo peligroso, ¿no?, de este asunto, a lo que nos ha conducido el posmodernismo. Y bueno, ¿qué desafíos tenemos ante esta situación del relativismo, del posmodernismo? Bueno, algo a lo que nos ha llevado es que la Biblia ha dejado de ser, ¿qué dice ahí? La palabra de Dios. Es un manual, sí, con cosas muy bonitas, pero finalmente, pues, es escrito por seres humanos, que eran pecadores como yo. Entonces, pues, no hay que tomarlo tan en serio, ¿sí? Son pautas, son sugerencias, ¿sí? Pero no se le ve como la palabra de Dios. Y aquí no estamos hablando de los no creyentes, o sea, estamos hablando de lo que es el cristianismo, ¿sí? O sea, dentro del cristianismo tenemos la idea, pues, de que esto no me convence, pues,
o no le convence en general a la gente que sea la palabra de Dios, ¿sí? Y bueno, Jesús también ha dejado de ser el camino, la verdad y la vida, como él lo dijo. Simplemente dice aquí, Jesús es uno entre muchos, ¿sí? Pues también está Mahoma, también está Buda, también está la Virgen María, también está, ¿quién más? El Papa, etcétera, ¿sí? El Pastor X, hasta ya con algo más cercano a nosotros, ¿no? O el sacerdote. Simplemente es una opción, Jesús, ¿sí? Finalmente todas las religiones nos van a conducir a Dios y a qué, y a la salvación. Todas pretenden eso, ¿no? Es decir, no existe, dice aquí, un solo camino para la salvación. Hay muchos, ¿sí? Y usted puede escoger, tiene una gran baraja ahí de posibilidades, ¿no? Si a usted no le gusta esta religión o esta forma, pues vaya hacia aquella, la de enfrente, ¿sí? Y le va a ir bien, o sea, lo va a llevar a Dios, usted se va a salvar, y si no le conviene, pues haga su propia iglesia usted y no pasa nada, ¿sí? Finalmente, pues usted sigue adorando a Dios hasta en su casa, si le da su gana, ¿verdad? Y en cuanto a la adoración, pues también existen muchas formas de adoración. Dependiendo del país donde viva, dependiendo de la educación de la gente, dependiendo de muchas cosas. O sea, todo es relativo, ¿sí? No existen principios, no existen algo que nos diga que así debe de ser, ¿sí? Cuando la palabra de Dios nos dice otra cosa, ¿sí? Entonces, Dios dejó en su palabra principios, hay reglas, hay normas para todo, para la adoración, para buscar la salvación, para indicarnos dónde está la solución a nuestro mal como seres humanos, y nos dice claramente que la Biblia es su palabra, ¿sí? Pero nosotros decimos, pues no, también está la tradición, también está mi razonamiento, pues para eso soy libre, ¿sí? Tengo muchas formas de llegar a la salvación, hay muchos caminos y yo adoro a Dios como a mí me da mi gana, cuando a mí me da mi gana, porque así debe de ser, ¿sí? Somos libres para pensar. Entonces, estas cosas son unos grandes desafíos que tenemos o que tiene el cristiano y el cristianismo en general ante esta sociedad y esta manera de pensar, esta cosmovisión del postmodernismo. Y bueno, ahora se habla mucho también de esto, ¿sí? O sea, nos ha llevado al individualismo, es decir, que ahora hasta dentro de una misma religión, ¿sí? Pues cada quien podemos tener nuestra forma de adorar a Dios, ¿sí? Tú tienes esa forma, yo tengo mi manera de adorar a Dios. Es más, si yo quiero adorar a Dios en mi casa sin asistir a una iglesia, ¿sí? Está bien, no pasa nada, o sea, todo es en base a lo que yo creo que está bien, o sea, en base a ¿cómo se puede decir? A la conciencia. Es decir, si yo me siento bien sin ir a la iglesia y yo haciendo mi culto en mi casa, está bien, ¿sí? Cuando, por ejemplo, Dios dice, no dejen de congregarse, no dejen de reunirse. Dios no dice, no, pues si tú quieres, allá tú solito, ¿sí? Finalmente, pues es mi relación con Dios y nadie tiene que meterse, ¿sale? Entonces, a eso nos ha orillado y a eso nos ha llevado el enemigo, o sea, pensar que pues yo soy solo y los demás le hagan como puedan, ¿no? Incluso dentro de una misma denominación, de una misma iglesia, de una misma congregación, ya se habla mucho de pues lo que yo creo que está bien, ¿sí? Yo me siento bien, no tengo cargo de conciencia por hacer esto, pues ¿qué tiene? Está bien, ¿sí?
a eso hemos llegado, ¿no? Dentro de lo que es la religión y la sociedad, ¿no? En la que vivimos, lo cual, como hasta lo que hemos visto, pues sí está preocupante, está triste la situación y es desafiante, ¿sí? Sin embargo, no todo lo que nos presenta el postmodernismo o esta cosmovisión es negativo, ¿sí? Ahorita ya vimos algunas cosas muy negativas como esto, ¿sí? Pero no todo es negativo. Finalmente, nosotros vivimos o nos tocó vivir en esta época, ¿sí? No podemos regresar a la Edad Media ni podemos regresar a la época de los apóstoles ni a la época de la Reforma, no podemos, ¿sí? Estamos viviendo en un mundo totalmente diferente. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿O qué podemos sacar de provecho de esta situación los cristianos? ¿Sí? Los cristianos que tengamos la cosmovisión bíblica, o sea, la cosmovisión de Dios, ¿sí? Porque hay cristianos que tienen una cosmovisión postmodernista, otros modernista, ¿sí? Y las dos están mal, ¿sí? Es decir, debemos de tener la cosmovisión de quién, de Dios. Sin embargo, en el mundo en el que vivimos y en la época en la que vivimos, que es esta, postmodernista, tenemos que sacar provecho, tenemos que adaptarnos. Jesús mismo dijo que tenemos que ser prudentes como serpientes, ¿se acuerdan? Es decir, hay que ser abusados, se puede decir, para sacar el provecho de las situaciones. Hay que actuar con inteligencia. Y bueno, ¿qué podemos sacar de bueno? En la sociedad en la que vivimos, todo se cuestiona, ¿sí? Todo, todo. Entonces, algo positivo que podemos hacer es dice aquí, llegar a entender y ¿qué dice ahí? Autocriticar mi cosmovisión. Eso es algo positivo, es decir, que algo a lo que nos ha llevado el postmodernismo es a cuestionar todo. Entonces, quiere decir que posiblemente la forma en la que yo me he desenvuelto a través de mi cristianismo en mi vida no es la forma correcta, ¿sí? Tal vez fue porque así me educaron, porque pues así siempre ha sido la cosa, ¿sí? Tengo que tener esto, autocrítica, ¿sí? Y en base a qué, bueno, también a esto, ¿sí? Es decir, si a mí me decían, o si yo creí siempre, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Déjenme ver. Por ejemplo, así algo bien clásico, que que un hermano que pasa al frente, por ejemplo, sin corbata, pues está ofendiendo a Dios y es un pecador terrible, ¿verdad? Eso pensamos muchos. Sin embargo, la época en la que vivimos nos invita a esto, a autocriticarnos y decir, bueno, ¿y por qué pienso así? ¿Por qué yo pienso que está mal el hermano que pasó sin corbata? O que pasó con una corbata con bolitas, por ejemplo, y yo lo considero que está mal. Tiene que ser lisa y negra, por ejemplo. O su camisa, o no sé. O cierta forma de vestir, ¿no? Entonces, ¿por qué yo pienso eso? Debemos de autocriticarnos, ¿sí? ¿Por qué yo pienso, de dónde saqué esa idea? ¿Es algo que está aquí en la Biblia? ¿O algo que me dijo mi papá? ¿O que me enseñó el pastor fulano? ¿O que yo empecé a ver en la iglesia y pues yo dije, eso es lo que está bien? ¿Sí? Entonces, esto es algo positivo, ¿sí? De esta época que nos ayuda a ser un poco más autocríticos y a no encerrarnos nada más en lo que se me enseñó y en cómo me dijeron que eran las cosas, sino a ir a estudiar, a observar,
a preguntar. ¿Sí? Sí, adelante. Pues, es algo como lo que a los mismos judíos les pasó, ¿no? Sí, Cuando Jesús por ahí pues, los invita a cuestionarse lo que ellos habían creído, ¿no? sí. Donde les dice, ustedes oíste que fue dicho, ¿no? O sea, ustedes han aprendido algo, pero yo les digo que es así, ¿no? Así. Entonces, esa invitación de Dios a realmente analizar lo que hemos creído en base a precisamente esa visión de Dios, ¿no? Sí, No a lo que nada más hemos creído sí, porque así es. sí. No, no a una, en nuestro caso, no a una cosmovisión, perdón, adventista, que es lo que promovemos generalmente, ¿no? Es que es en la cosmovisión adventista, pero no. También está mal la cosmovisión adventista. O sea, yo tengo que aprender la cosmovisión de quién, del cielo, de Dios, no la adventista, ¿sí? Porque también hemos fallado en muchas cosas. Entonces, eh, dice aquí que tenemos apertura para aceptar, dice, hechos sobrenaturales de la Biblia. Ahorita, en esta época, yo ya no necesito comprobar nada, ¿sí? Como era en la época moderna, que todo era en base a que experimentos y resultados, y si no hay una comprobación, no se acepta y no existe, ¿sí? Eh, Hoy el cristiano tiene esa posibilidad de no tener que comprobarle a nadie lo que está aquí, ¿sí? O la existencia de Dios, o que el mar se abrió. Todo es aceptado ahorita porque se supone que cada uno tenemos nuestra manera de pensar, ¿sí? Y si el cristiano cree que es posible que se abra el mar, que una persona pueda pasar una noche en medio de leones sin que le haga nada, y si usted lo cree, usted está en todo su derecho de creerlo y de pensar que es real, sin tenerles que comprobar nada, ¿sí? Otra cosa a la que podemos sacar el beneficio o algo positivo de todo esto es que dice aquí, nos invita a esforzarnos por ser auténticos, dice aquí. Es decir, el cristianismo en la época moderna, ¿sí?, falló porque también quiso imponer cosas, ¿no? O sea, decir, así es esto y así es esto, tú estás mal, yo estoy bien. Ese era el cristiano, ¿sí? Y aquí dice en la Biblia, ¿no? O sea, en eso nos basábamos, o en eso se basaban nuestras predicaciones, simplemente en decir lo que estaba bien y lo que estaba mal, ¿sí? Tú estás mal, esto es lo bueno, y ese es el cristianismo. Y eso hizo que la gente empezara a tener cierto rechazo por el cristianismo, porque si pues eso nada más no están criticando, nada más me están diciendo que estoy mal y que él está bien, y hemos fallado en eso. O sea, no hemos sido inteligentes, ¿sí?, para presentar las verdades de Dios, para presentar el Evangelio. Entonces, tenemos que ser auténticos, tenemos que ser inteligentes, como les decía ahorita, así que astutos, dijo Jesús, ¿verdad? Como serpientes. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos ahorita la posibilidad de, no de amoldar las verdades de Dios a nuestra sociedad, simplemente tenemos que buscar una manera atractiva para la gente. Una, dos, tres. Sea en base a ¿cómo se puede decir? En base a estar señalando a los demás, que esa era la forma modernista de hacerlo, ¿sí? Y yo creo que todos hemos conocido a personas así, ¿no? Que así es como predican, hermanos, que mire, esto está mal, ¿sí? O hermanos, miren, es que la iglesia está mal por esto, y los de allá están mal, y esto es lo correcto, y todo. Entonces, eso causa rechazo, ¿sí? Acordémonos de lo que hizo Pablo en Atenas, ¿se acuerdan? Cuando llegó a aquella ciudad, y dice que empezó a ver ídolos por todas partes, ¿verdad? Imágenes de dioses.
¿Y qué llegó a predicar Pablo en esa ciudad? Hablar de la idolatría. A lo mejor era lo único que a mí se me hubiera ocurrido, ¿no? Llegar, bueno, porque son bien idólatras, ¿verdad? Tengo que presentarles un sermón que hable de la idolatría y de que están mal y de que nomás hay un Dios, etcétera. Eso hubiéramos hecho, yo estoy seguro, muchos de nosotros, ¿sí? Y decirles, ¿saben qué? Empiecen a tumbar todas estas imágenes porque eso está mal, ¿sí? ¿Qué hizo Pablo? De manera muy inteligente, les habló de Dios, los convenció, ¿sí? Les presentó a un Dios que ellos le llamaban el Dios ¿qué? El Dios no conocido. Dijo, pues de aquí me agarro, ¿sí? Todo se le presentó ahí en charola de plata a Pablo, pero él fue inteligente, ¿sí? Porque otro pudo haber dicho, miren, hasta tienen uno del Dios no conocido, ¿están locos o qué es? ¿Verdad? Y haberlos hecho sentir mal. Y eso es lo único que ha hecho el cristianismo, ¿sí? En la época modernista, hacer sentir mal a los demás. Y por eso nadie nos quiere. Así, esa es la realidad, ¿sí? Aunque suene feo. Y por eso todo el mundo nos ve mal y todo el mundo cree que a los demás los vemos así hacia abajo, ¿sí? Porque no sabemos presentar la verdad, no somos auténticos, no hemos seguido el ejemplo de Jesús y de otros grandes personajes, ¿no? de la historia. Ahora tenemos esa posibilidad de buscar medios, ¿sí? Para llegar a la gente, ¿sí? Y sobre todo en esta época en la que estamos viviendo donde no hay iglesia, muchas personas están predicando la palabra de Dios a través de estos medios, ¿no? De la tecnología, incluso con nosotros, mucha gente se ha acercado, gente que no conocíamos, gente que a lo mejor nunca hubiera visitado nuestra iglesia, ha tenido la oportunidad, ¿no? De escuchar la palabra de Dios. Entonces, tenemos que buscar maneras para llegar a la gente con inteligencia, con amor, ¿sí? Y presentarles las verdades de Dios sin que ellos se sientan ofendidos y atacados, ¿sale? Que eso es lo que predica esta cosmovisión, ¿sí? Que tenemos que respetarnos. Y finalmente dice aquí, nos exige esta manera de ver la vida en la que estamos nosotros situados en esta época, nos exige, dice, a vivir una vida, como dice ahí, o una fe práctica. En el modernismo, les digo, nada más decíamos, oiga, usted está mal, y señalábamos a la gente, oye, quite a sus ídolos y haga esto, y ya no haga. Y la gente decía, bueno, pues sí, a lo mejor tiene razón, pero ellos no veían nada en nosotros, ¿sí? Porque dice que no debo de comer esto y si él sí come, que no coma carne y él sí come, que no haga esto y él sí lo hace, que guarde el sábado y él no lo guarda. Entonces, todo era en base como que a puras declaraciones, ¿no? Es que aquí dice, ¿sí? Pues sí, sí dice, pero ¿por qué tú no lo haces? Eso era lo que veía la gente de nosotros, ¿no? Entonces, ahorita se nos exigen acciones, no palabras. Eso es lo que se propone, ¿no? Con esta cosmovisión. Y esto es en todas las áreas, no nada más en lo religioso. Ustedes vean y voltean hacia donde quieran, todo el mundo te va a cuestionar. Oye, ¿tú por qué dices esto y no lo haces? El niño cuestiona al papá, ¿sí o no? Eso es lo de ahorita. ¿Y por qué tú me dices esto, papá, y tú eres así, ya sabes? Porque el niño ya se siente con derecho, ¿verdad? También de alzar la voz, ¿verdad? Pues sí, de defenderse. Hasta cierto punto tiene razón, ¿sí? Eso era algo que no existía antes, ¿sí? Pero ahora pues también eso se ha llevado a un extremo, ¿no? Donde el niño, por ejemplo, falta el respeto al papá, al maestro, al vecino, a la persona mayor, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que empezar a dar resultados en esto, ¿sí? O sea, que la gente vea frutos en nosotros, no nada más palabras, que eso es lo que antes se suponía que funcionaba, ¿no? Ahorita, así como es la sociedad, que todo te va a cuestionar,
te va a decir, bueno, pues sí, o sea, está bonito lo que dices, pero ¿y tú qué onda? ¿Tú por qué no lo haces? ¿Tú por qué no lo vives? Entonces, estas son algunos beneficios que podemos extraer de esta manera de vivir actual, ¿sí? Y que tenemos que considerarlos y que tenemos que empezar a aplicarlos en nuestra vida si queremos tener éxito en nuestra misión como iglesia y como cristianos. Y vamos a ir terminando 1 Tesalonicenses 5, 21 al 23. Vamos a ver lo que nos dice Dios ahí en su palabra. 1 Tesalonicenses 5, 21 y 23. Y tenemos que entender aquí algunos aspectos que ya hemos mencionado anteriormente. 1 Tesalonicenses 5, del 21 al 23. Voy a pedirle a alguien que nos ayude a leerlo. ¿Cómo yo puedo saber en este mundo en el que vivimos, en esta sociedad, en lo que todo es correcto, ¿sí? ¿Cómo puedo saber mis límites? ¿Sí? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere de mí? 1 Tesalonicenses 5 del 21 al 23. ¿Qué dice? Dice, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí claramente, gracias, claramente Dios nos dice que existe lo bueno y lo malo. Dios no dice, pues haz lo que quieras, todos están bien. Si tú quieres hacer esto, estás bien. Si tú quieres hacer esto, está bien también, ¿sí? No, dice, abstente de toda especie de mal. Y dice, de todas las situaciones, extrae nada más que, o quédate con lo bueno. Y a veces pensamos, y ahorita que hablábamos de las maneras de interpretar que tenemos a veces la Biblia, y lo que yo creo que es, decimos, pues ahí dice que le entre a todo, dice, examínalo todo. Si quieres examinar la cerveza, pues examínala. Si quieres examinar la droga, examínala, ¿sí? Si quieres examinar cierto pecado, pues, éntrale, ¿sí? No nos dice eso Dios, ¿sí? Es decir, lo que Dios nos está diciendo es que de repente las situaciones a las que nos enfrentamos día a día, lo que llega a mi vida, tengo que examinarlo todo. No nada más aceptar todo lo que venga. Pues venga, me ofrecen esto, venga. Me apareció esto en mi vida, venga, ¿sí? Llegaron estas amistades a mi vida, adelante, ¿sí? Examínalos, dice Dios. Y quédate únicamente con lo bueno. Si estás leyendo un libro, y de repente dices, caray, esto no me, como que está en contra de lo que Dios dice, entonces, ¿qué tengo que hacer? Desecharlo, ¿sí? Si hubo algo positivo, bueno, me quedo nada más con lo positivo, igual de las personas, etcétera, de todo lo que vivamos, ¿sí? De todo lo que va formándonos, que va formando nuestra cosmovisión. Dice, rechaza todo lo que sea que malo. Ahora, ¿cómo voy a saber lo que es malo? ¿Cómo si ahorita todo es bueno? Pues Dios me dejó aquí muchas pautas, muchos mandatos, muchas recomendaciones, muchos principios, ¿sí? Por los que yo debo de regirme, ¿sale? Así que debo de llegar a entender y aprender a separar estas cosas que las hemos mencionado últimamente mucho, precisamente porque esto nadie nos lo enseña, ¿sí? En la iglesia, nadie. Únicamente predicamos lo que es bueno y lo que es malo. Bueno y malo, nada más, ¿sí? Lo sacro y lo qué? Lo profano. Lo de Dios y lo del diablo. Y en eso hemos encerrado todo, ¿sí? Y por eso les digo, mucha gente nos repele, porque a todos le decimos, ay, es que eso es del diablo, no, es que guacla, no, fúchilo porque eso es del diablo, y eso es malo, y eso es pecado, y le dice la gente, pues, ¿cómo va? Hay cosas, ¿sí? Que se le llaman seculares, es decir, y es que nosotros como cristianos cuando oímos hablar de secular, ya da malo, y es del diablo también, y no.
Lo que es del enemigo es esto, ¿sí? Lo profano. Lo que pasa es que no hemos aprendido a separar esto, ¿sí? El día que aprendamos esa diferencia, nuestra vida será más plena, más feliz, ¿sí? Nuestra relación con Dios más efectiva, ¿sí? Vamos a vivir con menos culpa, ¿sí? Y no quiere decir que porque puedo hacer lo que quiera, no. Simplemente debo de llegar a entender que hay cosas, ¿sí? Que no ofenden a Dios, que yo puedo hacer, ¿sí? Practicar, ir, decir, escuchar, y que no estoy ofendiendo a Dios, ¿sí? Y no quiere decir que esto es relativo, ¿no? Y que hay cosas, que si no las hago, estoy agradando a Dios, ¿sí? Si no como esto, ya la hice con Dios, y estoy ganando puntos con Dios. Si no voy a ese lugar, ya le caí mejor a Dios, ¿verdad? Tenemos que llegar a entender eso. Pero eso es un proceso y tengo que desaprender muchas cosas también. Entonces, ojalá que Dios nos dé esa capacidad y que nos dé de su espíritu, como estudiamos en la mañana, para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo y lo secular, ¿sí? Es decir, algo que a Dios ni le va ni le viene, si lo haces, si no lo haces. Pero necesitamos mucho de su ayuda, de madurez espiritual, que a veces nos falta mucho. Seguimos ahí enanitos, ¿verdad? Sin crecer en lo espiritual. Y finalmente tenemos que poner en práctica lo que nos dicen estos textos. O sea, acudir a Dios, como decíamos ahorita, y su Santo Espíritu es el que nos va a indicar el camino. Dice Jeremías 33:3, que dice, a ver si se acuerdan, dice, clama a mí y yo te responderé. O sea, si no sabes qué camino tomar, si no sabes qué está bien o qué está mal, dice Dios, pues yo te lo puedo decir. Nada más acércame, pregúntame y yo te voy a decir, te voy a enseñar cosas maravillosas que tú no conoces. Isaías 30:21 dice que si nosotros vivimos cerca de Él, dice, detrás de nosotros siempre va a estar una voz que nos va a decir cuál es el camino correcto. Dice el texto, dice, escucharás una voz que te diga, este es el camino. Sigue por ahí. No te desvíes ni allá, ni a la derecha, ni a la izquierda. Lo han leído ese texto, ¿no? Entonces, eso es, nada más lo voy a conseguir en base a una buena relación con Dios. Ahora, si yo soy un cristiano postmoderno, con una idea postmoderna o moderna, donde la palabra de Dios ya no es tan, ya no forma parte de mi vida porque no la considero como la palabra de Dios, donde a lo mejor en mi iglesia ya no se estudia la palabra de Dios, ¿sí? No se estudia la Biblia, donde no se toma mucho en cuenta, ¿sí? La palabra de Dios, sino que es pues como cualquier otro libro, ¿sí? Pues estoy en un gran riesgo y estoy perdiéndome de muchas bendiciones y no voy a crecer nunca, ¿sí? Ni voy a llegar a una plenitud en mi espiritualidad, que es lo que Dios desea. Entonces, ojalá que lleguemos a entender todo esto, que lleguemos a practicar, ¿sí? Un cristianismo efectivo en esta época en la que vivimos, que presenta muchos desafíos, como hemos visto, que no todo es malo, ¿sí? Como pudiéramos llegar a pensar, o todo es del diablo, ¿sí? Todo lo que nos rodea es del diablo, ¿no? Entonces, ojalá que Dios nos dé ese discernimiento, esa madurez espiritual, y que nos dé también el interés por seguir estudiando, seguir creciendo en conocimiento, y que nuestra relación siga mejorando, ¿no? Cada día con nuestro Dios. Que Dios nos bendiga.